seguramente se va a seguir discutiendo al paso de los años en la clasificación 2021. Vamos a ver si en las revisiones previas a la publicación de la clasificación 2026 hay algún comentario y vamos a ver si se traduce en alguna reclasificación, porque pues no se ve del todo embrionaria esta neoplasia, ¿no? De hecho, fíjense en la definición que nos comparte la OMS, pues dice que tiene un patrón sólido, que las células son en general uniformes, ovales o ausadas, con núcleo redondo oval, red densa de capilares, y que además tiene formación de pseudorrosetas, ¿no? Entonces, y las pseudorrosetas, pues obviamente, pues nos orienta hacia una neoplasia en particular, ¿no? Por ejemplo, Osmara, si nos dice la definición de esta neoplasia que forma pseudorrosetas, pues pensamos seguramente en el tumor que característicamente forma pseudorrosetas, ¿no? ¿Qué tumor característicamente forma pseudorrosetas? El ependimoma, y fíjate que yo pienso que en ese sentido será como que nuestro principal diagnóstico diferencial. Entonces es por eso que hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, la alteración molecular, la duplicación interna en tándem, en el exón 15 del gen del BCOR, ¿no? Y bueno, es una alteración molecular muy particular porque pues son duplicaciones, ¿no? Y estas duplicaciones, o sea, pueden ser eh, pues como que bases nitrogenadas repetidas en continuidad en un mismo segmento del gen. Y algo llamativo particularmente es que es en un exón, ¿no? Que es una región no codificante, ¿no? Entonces, es una región no codificante y eso hace, pues, hipotetizar si verdaderamente tiene un papel oncogénico o no. O sea, simplemente será una alteración molecular cualquiera o tiene alguna alteración o se traduce en un papel oncogénico. Seguramente sí, ¿no? Pero la verdad es que todavía no lo conocemos con exactitud. Está, como les decía, está clasificado hasta este momento dentro de los tumores embrionarios, pero morfológicamente no tiene un aspecto embrionario. Todos los otros que hemos visto, por ejemplo, el CRINET, el tumor primitivo del sistema nervioso central con abundantes pseudorrosetas, el rhabdoide teratoide típico, se ven francamente embrionarios, ¿no? Pero este no. Entonces, yo creo que esta clasificación todavía se puede prestar para la discusión. Y bueno, lo que sí sabemos en estas pequeñas series es que hay algunos perfiles epidemiológicos. Y miren, por ejemplo, en cuanto a la edad, la media es de 3.5 años. Entonces, obviamente, eso nos hace ver que se trata de una neoplasia que se presenta predominantemente en pediatría, aunque noten el intervalo de edad de 0 a 22 años. Eso quiere decir que seguramente en un hospital como el nuestro puede que nos encontremos una neoplasia como esta. Imagínense el escenario, un joven de 21 años con una neoplasia intraxial supratentorial hemisférica y que veamos un tumor que forma pseudorrosetas, pues a lo mejor pensaríamos en un ependimoma naturalmente, ¿no? Pero con la inmunohistoquímica yo creo que podemos clasificar muy bien el ependimoma y ante hallazgos inmunohistoquímicos fuera de lo común, a lo mejor pensaríamos también en esta neoplasia y también en las características radiológicas. La localización, ya lo cité, bueno, se citan en la literatura en hemisferios cerebrales o en hemisferios cerebelosos. Otros sitios que son muchísimo más raros, vale la pena comentar que esta neoplasia es muy rara, son en los núcleos de la base, el ángulo cerebeloso, tienen aspecto desmoplásico nodular y que esos clásicamente son lateralizados. Y hay ocasiones que son tan lateralizados que nos pueden hacer pensar que sean extraxiales, ¿no? Probablemente sea algo semejante en este caso. Y los síntomas, pues fíjense que los síntomas, en neuro, los síntomas son fáciles, entre comillas, en el sentido de que dependen de la localización, ¿no? Es decir, me atrevo a decir que prácticamente cualquier tumor
su sintomatología depende de la localización, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy similar esta neoplasia, pero puesto que algunos pueden tener crecimiento rápido, especialmente los supratentoriales, pueden tener datos de hipertensión intracraneal, pueden tener déficit neurológico, convulsiones, y recordemos que se presentan en pequeñitos en los primeros 4 años de edad, en la media de 3,5 años, y recordemos que en pediatría algo muy importante, que un pequeñito se detenga en su crecimiento o que tenga regresión de su desarrollo, de que tenga regresión de los hitos del desarrollo, eso es un signo de ultramegalarma, ¿no? Así, si un niño empieza a gatear, empieza a caminar y de repente lo deja de hacer, eso es un signo de megalarma en neuro, ¿no? Y tiene que ser abordado. Y bueno, estos son algunos ejemplos que pone la OMS en la resonancia magnética y pues miren, son lesiones que comparten que son en general circunscritas. Yo creo que por lo menos yo eso es algo con lo que me guiaría, son lesiones así como circunscritas, ¿no? Pero me gustaría que hiciéramos el ejercicio, ya les comenté que esta neoplasia forma pseudorosetas, ¿no? Entonces, me gustaría que contrastáramos por ejemplo, el diagnóstico de ependimoma, que para mí es el principal diagnóstico diferencial, con este aspecto radiológico. Imagínense que vemos vamos a poner el ejemplo de un joven de 22 años, ¿no? Ahí. Y que ese joven de 22 años tenga esta resonancia magnética, este corte axial de encéfalo y que nosotros vemos en el corte histológico una neoplasia, inclusive con cierto fondo fibrilar y con formación de pseudorosetas, ¿no? Entonces lo vemos y decimos, no, pues esto morfológicamente es un ependimoma, pero como le vamos a ver actividad mitósica y tal vez necrosis, entonces vamos a decir es un ependimoma grado 3, ¿no? Entonces decimos, vamos a ver la resonancia magnética. Y vemos la resonancia magnética y vemos esta lesión. Vean esta lesión, una lesión circunscrita. Aquí en esta secuencia, Alfredo, Rubén, ¿qué les parece que sea? Perdón, Eduardo, Rubén. Un flare, ok, perfecto. Entonces, esta es una secuencia flare. Y miren, primero, pues podemos identificar la lesión. En este caso, la lesión, ¿en dónde está localizada, Jesús? Sí, yo creo que la lesión obviamente es hemisférica, pero hacia la profundidad, ¿no? Y ciertamente muy cercana a los núcleos de la base. Sí, fíjate que pues, los núcleos de la base, yo creo que sí afecta el putamen. eh, comprime la cápsula interna, ¿no? Mira, aquí está la cápsula interna, la comprime y naturalmente es circunscrita, se expande y seguramente afecta también parte de la sustancia blanca de la ínsula, ¿no? Con compresión del claustro. ¿Cómo es el ependimoma? Ujú. Sí, bueno, mira, empezando con tu primer oración, en cercano al ventrículo o en el ventrículo, ¿no? Aquí pues no, yo diría que los dos, o sea, los dos. Debemos de que recordar que en el ependimoma, en esta localización, pues de acuerdo al compartimiento, pues es supratentorial, ¿no? Y entonces en el supratentorial después lo dividimos en intraventricular o extraventricular, ¿no? En este caso, sería ¿de qué tipo? Extraventricular, ¿no? La otra parte que dijiste es que suelen ser circunscritos, y sí, la respuesta es sí, suelen ser circunscritos, pero que en este caso lo es, ¿no? Pero otra diferencia, ¿qué característica
macroscópica radiológica. Recuerda que nosotros combinamos el aspecto macroscópico radiológico, ¿no? Entonces, si me permites ese término macroscópico radiológico, ¿qué otra característica suelen tener estas neoplasias? Alfredo, otra característica de estas de los ependimomas. Bueno, que radiológicamente Pueden estar lobulados, la superficie externa puede estar lobulado. Eduardo Falcón publicó un caso similar, inclusive el aspecto macroscópico que tiene la pieza, la superficie externa inclusive tiene un aspecto como cerebroide, porque sí está como lobulado. Entonces, como que puede parecer coliflor, pues tal vez, pero yo diría más bien como lobulado, ¿no? Yusi, JC, ¿tú te acuerdas de otra característica macroscópica radiológica del ependimoma? Recuerden, no se pierdan, ¿no? Recuerden que estamos contrastando con esta resonancia, ¿no? Exactamente, UCJC, exactamente así es, exactamente así es. Pueden tener un componente quístico y mira, en ese sentido, esta neoplasia nos citan que puede tener también un componente quístico. Y mira, el componente quístico seguramente es esta zona hipointensa, UC, ¿no? Aquí. Y mira, todo el resto, la mayor parte, si le diéramos un porcentaje, yo diría que como el 90% de la lesión es sólida, ¿no? Ahora, si vemos las intensidades, el predominantemente tiene aumento de la intensidad. Yo no diría que es hiperintensa, porque hiperintenso yo diría, por ejemplo, esta zona, ¿no? Esta zona sería como hiperintensa. Pero en general la neoplasia se ve como con aumento de la intensidad y el componente quístico, pues obviamente se ve hipointenso, ¿no? Pero ahora contrastando JC, este, esta componente quístico en los ependimomas extraventriculares suele ser un poco mayor. O sea, el componente quístico casi es casi como 50, es decir, suele que ser como más importante. Entonces, eso yo creo que es un detalle que podríamos contrastarlo, ¿no? Y la otra característica, Jaycee, es que en los ependimomas extraventriculares generalmente obviamente son hemisféricos, pero son más hacia la convexidad y lateralizados y como que se circunscriben hacia la sustancia blanca. Entonces, por ejemplo, aquí esta localización, comparado con el ependimoma, pues nos llama la atención, ya lo dijo muy bien su compañero, está hacia las masas grises, ¿no? Entonces, ese es un detalle como muy importante. Excelente, ya hicimos ese ejercicio, ¿no? Ahora pensemos, ahora vamos a hacer el ejercicio diagnóstico diferencial con de esta neoplasia. Aquí en este corte vamos a hacer un supuesto. Imaginemos que este caso se trata de un pequeñito, recuerden la edad de presentación de este BCOR, ¿no? Pensemos que se trata de un pequeñito de 5 años, ¿qué les parece, no? Que se trata de un pequeñito de 5 años. Vemos el corte y vemos pseudo rosetas, ¿no? Y vemos pseudo rosetas y naturalmente pensamos en un ependimoma. Y entonces vemos este corte axial, perdón, este corte coronal del encéfalo que pasa a través de los hemisferios cerebelosos, esta secuencia eso, y vemos esta lesión, o sea, en ependimoma, y dicen, este es un ependimoma, y vemos la resonancia magnética, y pues sorpresa, ¿no? Haciendo ese mismo ejercicio de diagnóstico diferencial, Víctor, perdón, Cristóbal, ¿qué diferencias y qué concordancias encuentras entre este ejemplo que pone la OMS y un ependimoma, que sería nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? En otras palabras, ¿qué características tiene el ependimoma en esta localización? Nota la localización, que es un punto clave, ¿no? Ajá. Ok, sí, son circunscritos, sí, ciertamente, y los ependimomas en esta localización suelen ser bien circunscritos, también estoy de acuerdo. Otra característica, Cristóbal. pero dependiendo con la no se ve componente quístico.
Aquí generalmente no se ven componentes quísticos, porque aquí noten algo muy importante. Recuerden la división de los ependimomas, ¿no? Anatómica, supratentorial, infratentorial y en médula espinal. Y en cada uno de estos tres compartimentos tienen aspectos radiológicos diferentes, macroscópicos diferentes, moleculares diferentes. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, lo que comentas con respecto al químicamente son quísticos. O sea, eso sí no es una característica en la fosa posterior. Víctor, ¿qué característica tienen los de la fosa posterior anatómicamente? Nota este caso que nos pone la OMS, ¿no? Este BECOR. En cuanto a localización, ¿en dónde está localizado? Ciertamente en la fosa posterior, pero dentro de las estructuras de la fosa posterior, ¿en dónde está localizado esta neoplasia? Exactamente, Víctor, exactamente. O sea, si se trata de un niño y nosotros morfológicamente vemos pseudorosetas, pensamos en ependimoma, lo esperado es que veamos un tumor intraventricular. Y en los niños el tumor es intraventricular. Recientemente vimos aquí un ependimoma radiológicamente muy padre, seguramente se acordarán. Así que dijimos que era un ependimoma muy decente, intraventricular, expansivo. En los niños, hagan de cuenta que expande tanto el ventrículo o lo ocupa prácticamente en su totalidad y las manifestaciones clínicas son de cráneo hipertensivo, ¿no? Y con hidrocefalia. Entonces, ese es un punto de diferencia con este caso que nos pone la OMS, que los ependimomas son intraventriculares. Y aquí, como podemos observar, es extraventricular, ¿no? Por ejemplo, en la fosa posterior hay ependimomas extraventriculares, no está en mi plano mental, ¿no? O sea, no quiero decir categóricamente no, porque insisto, si de repente buscan, googlean y encuentran un report case, bueno, no está bien, ¿no? Pero en la fosa posterior, y fíjense que yo me atrevo a decir, es más, me atrevo a retarlos de que no, porque embriológicamente como que no tiene sentido. O sea, en los de la fosa, en los supratentoriales, embriológicamente sí tiene sentido, porque las células de la glía radial participan en la migración de los neuroblastos. Pero aquí en el desarrollo embriológico de la fosa posterior no tiene el mecanismo es diferente, ¿no? Entonces, ese es un punto, Víctor, exactamente así es. Este es intraventricular, ¿no? Bueno, el ependimoma. Y este caso es extraventricular, pero además que, Víctor, está hacia el lado, ¿no? Está lateralizado. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio radiológico diferente. Pensemos que no vemos todavía la laminilla. Pensemos que estamos viendo solamente, imagínense el transoperatorio, imagínense que es un niño de 4 años y nos dicen, va a haber transoperatorio. Ah, perfecto. Y les digo, vamos a ver la reso, Mitzi. Y vemos la reso y vemos esto, ¿no? Y vemos esto, y que se trata de un niño de 4 años, o inclusive de un adulto, Mitzi. Y vemos esta neoplasia hemisférica, cerebelosa y lateralizada. ¿Cuál sería tu diagnóstico radiológico de abordaje en ese caso que vas a teñir, cortar y revisar en la laminillas? Un meduloblastoma sin duda, ¿no? Pero sin embargo, sí, el hecho de que esté lateralizado te hace pensar en un subtipo en particular de meduloblastoma. Generalmente es vermiano, ¿no? Así en la línea media, imagínate un meduloblastoma clásico del grupo 4, que son de los más frecuentes, generalmente son vermianos, ¿no? En línea media. Pero por localización y edad, piensas en un meduloblastoma, pero está lateralizado. Entonces, ¿en qué subtipo pensarías? En otras, hecha la pregunta de otra manera, ¿qué subtipo de meduloblastoma característicamente es lateralizado? ¿No? Gustavo, el Sony Hedgehog, sí. ¿Sabes? Yo primero diría que el desmoplásico nodular y que por ende la mayor parte de los desmoplásicos nodulares son Sony Hedgehog activados. Entonces, sí, exactamente. Entonces, yo aquí mi abordaje sería como que un meduloblastoma radiológico, ¿no? Pero fíjense que recuerdan que el meduloblastoma desmoplásico nodular, pues tiene nodulitos, ¿no?
Esos nódulos radiológicamente suelen verse también en la resonancia magnética y se ven con nodulitos hiperintensos o por lo menos con mayores intensidades. Y miren, por ejemplo, si lo contrastamos aquí, chequen acá, noten que la lesión está bien circunscrita, tiene aumento de la intensidad aquí en T2, un aumento tenue, ¿no les parece? Y aquí este centro tiene zonas hiperintensas. Entonces, no tiene esas formaciones como nodulares, ¿no? Entonces, de eso diríamos, eso está como medio raro, ¿no? Perfecto. Y miren, otro diagnóstico diferencial, Emiliano, que a veces se me ocurre con esta resonancia que nos comparte la OMS, es que mira, sí está lateralizado, por supuesto tenemos que ver más cortes, ¿no, Emiliano? Por supuesto. Pero imagínate ahora que fuera, por ejemplo, un tumor, perdón, que fuera regresemos a un joven de 22 años, que sea un joven de 22 años, pensaríamos igual lo de meduloblastoma, en fin, ya lo discutimos, pero ahora nota aquí este borde de esta neoplasia está como muy cercano a la superficie externa, ¿no? Entonces, esto nos haría pensar inclusive que fuera hasta extraxial, ¿no? Seguramente en el ejercicio de abordaje diríamos, chin, sería extraxial. Desde el punto de vista radiológico, Emiliano, nuevamente en el supuesto de que, de que sea un adulto de 22 años, y que esté muy cercano a la superficie externa y que nos haga pensar que sea extraxial, ¿qué más buscarías en la resonancia magnética? ¿O qué otro diagnóstico diferencial te plantearías con este aspecto radiológico, ¿no? Nota que estamos haciendo como un ejercicio, ¿no? Exacto, un meningioma. Así es, un meningioma. Yo pienso que razonablemente podremos pensar como diagnóstico diferencial un meningioma. Sin embargo, Emiliano, pues el meningioma buscaríamos la colita dural y también otra cosa que buscaríamos es que recordemos que en general los meningiomas tienen reforzamiento con el contraste. Suelen ser homogéneos y les digo suelen ser porque sabemos los subtipos de meningiomas que hay y que pueden haber variaciones en la resonancia magnética, ¿no? Pero bueno, entonces, todo esto se los comento porque esto es lo que nos cita la OMS. Miren, la localización adyacente a la dura, por ejemplo, aquí nos haría pensar en un meningioma, ¿no? Entonces, pues estos son los tips que se me ocurren de abordarlo, de este tumor. Y bueno, la patogenia ya les dije que pues se desconoce, no la conocemos a este momento. Lo único que sabemos es que se tomó una fotografía molecular de este tumor. Hagan de cuenta que se hizo la perfil de metilación, se encontró esta alteración molecular, se tomó la fotografía molecular y nos dicen, este tumor constantemente tiene duplicaciones internas en tándem. ¿Qué implicación patogénica tiene? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hay algunas otras neoplasias ya conocidas que pueden tener también alteraciones en el BCOR, no necesariamente duplicaciones, pueden tener también genes de fusión, como por ejemplo en el sarcoma de células claras del riñón. Ahora que rotan en pediatría van a ver esta neoplasia o por lo menos la van a estudiar porque es una neoplasia rara. El sarcoma de células redondas indiferenciadas en niños o el tumor mesenquimatoso en mixoide primitivo de la infancia. ¿Saben a mí qué me llama la atención? Que todo es como la infancia, ¿no? O sea, que como que todo pinta que esta alteración molecular orienta hacia una localización epidemiológica, ¿no? Y bueno, estas neoplasias también se han encontrado algunas otras mutaciones en estos genes, EP300, SMARCA2, STAC2 y BCORL1. O sea, con la tendencia que tiene la OMS en este momento, es en 2026 llegar. Ahora van a haber subtipos moleculares, subtipo EP300, SMARCA4, no lo sé, no sé. Platicando con el doctor Andreas von Deimling, neuropatólogo de Ámsterdam, en el congreso pasado de EANO, justamente él estaba ahí como que formando, él es como pues como una estrella, ¿no? Así es de los que más escribe, está platicando constantemente y de repente lo vi formado en el cafecito y lo vi sin nadie adyacente y dije, este es el momento de abordarlo, ¿no? Entonces, pues me formé sobre texto del cafecito y mientras llegábamos al café, pues le hice un par de preguntas. Una, ya saben, vivimos en un país pobre, nos pueden ayudar, ¿no? Y él dijo, sí, sí, mándame los casos con mucho gusto. Si me mandas uno o dos, no hay bronca, es de buena onda, pero ya si me mandas más, no manches, ya son 150,000 pesos. Y bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, eso fue una cosa. Y otra cosa que le pregunté fue precisamente estos detalles moleculares. Le decía
que si estas características moleculares son suficientes como para que sea una nueva entidad, un nuevo tipo en la OMS. O sea, porque le decía, cuando uno ve las series, son series de muy pequeñitos casos, y la otra característica es que ni siquiera sabemos todavía cuál es su pronóstico. Entonces le decía, si eso vale la pena que sea lo suficientemente de peso como para ingresarle un nuevo tipo. El ejemplo que a mí se me ocurre es, imagínense que nosotros somos un experimento de extraterrestres, ¿no? Y que dicen, no, pues estos son humanos, ¿no? Perfecto, son humanos. Tenemos algo en común, somos humanos, ¿no? Eh, pero sin embargo, estos humanos tienen características en particulares, ¿no? Y una división como muy simple es hombres, mujeres. Entonces, y cuando digo así, por favor, entiéndanlo en el sentido de estricto biológico, no comiencen con cosas, ¿no? O sea, entre hombres, mujeres. Y esa es como una división, ¿no? Perfecto, ahí está. Ahora, sin embargo, hay como características y vamos a hacerlo más aquí con nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensemos de los que estamos aquí. No, pues yo veo aquí 4 que tienen lentes. Esa es una característica que tienen en este momento, ¿no? Pero de esos 4, o sea, ya hay 3 niñas y un niño que tienen lentes. Perfecto. Y bueno, y de esos hay una niña con lentes que tiene una bufanda. Por el simple hecho de que tenga una bufanda, ya la debo considerar una cosa completamente diferente y que sea digna de ser un tipo diferente. Bueno, a lo mejor Osmara diría, sí, por supuesto que sí, soy única, ¿no? Pero bueno, el ejemplo que acabo de dar es como para que veamos con respecto a estas características moleculares, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pues él me dijo, la única respuesta que me dijo que es algo difícil, que es complejo y que tratan que en las reuniones sea algo más o menos balanceado, ¿no? O sea, y yo dije, bueno, pues está bien, pero no le exageren, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno. Y miren, aquí están las fotomicrografías que comparte la OMS y aquí pues lo identificamos muy bien. Chequen esta fotomicrografía. Aquí vemos, miren, yo creo que muy razonablemente en esta primera foto podemos pensar en un ependimoma. Entonces, vean, chequen, aquí están los vasos centrales, malla fibrilar acelular o paucicelular que rodea el vaso y después las células neoplásicas. Yo que buscaría, haciendo el diagnóstico diferencial desde el punto de vista histológico, es que recordemos que el ependimoma pues tiene una cromatina en sal y pimienta, ¿no? Yo me guiaría como ahí. El otro punto que yo buscaría serían, pensemos en características básicas. ¿Qué otras características básicas tiene el ependimoma? Pues también formación de rosetas, ¿no? Que por lo menos no está descrito en este tumor. Y buscamos también canales ependimarios. Si vemos rosetas, canales ependimarios, con el H puro, listo, todo está resuelto, es un ependimoma. Recordemos que los canales ependimarios es el grado máximo de diferenciación ependimaria en los ependimomas, ¿no? Y aquí este tumor no las tiene, simplemente se ven pseudorosetas. Y miren, chequen aquí. Aquí vean, esta necrosis es una necrosis empalizada, como usualmente la conocemos. Sabemos que el glioblastoma característicamente la tiene. También sabemos que el ependimoma grado 3 puede tenerla, ¿no? Y sobre todo el ependimoma grado 3 tradicional, o sea, donde se ven necrosis muy claras, muy francas, ¿no? Que son grado 3. Entonces aquí vemos necrosis empalizada. Esta suma pseudorosetas más necrosis en empalizada nos haría pensar en un ependimoma grave. Estos otros campos ya están medio raros, ¿les parece? Miren, aquí esta cromatina es un campo vesiculoso, ¿no? Yo creo que este campo, dentro de lo que comparte la OMS, este campo sí me parece un poco más embrionario, por lo menos en el sentido de la cromatina, ¿no? Pero miren, nuevamente la pseudoroseta. Esta cromatina a mí me haría sospechar de que lo que estoy viendo no es un ependimoma, sino se trata de algún otro tumor, en este caso, este tumor con alteración interna de duplicación interna en tándem del BCOR. Otras características que citan en las series son estos depósitos de colágena, que esto sí sería ya algo raro, ¿no? Así ver como colágena ya sería como algo raro, con tendencia a formar como, miren, estas como rosetitas, pero en este contexto colagenoso, ya la verdad ya sería como algo raro, ¿no? Y la verdad, este campo aquí sí ya no pensaríamos en un ependimoma definitivamente, ¿no? Aquí ya se ve como diferente. Y miren,
Estos son otros campos que pone. Aquí vemos un fondo fibrilar. Aquí yo pensaría en un astrocitoma o por lo menos una neoplasia con diferenciación glial sin duda. Y aquí vean, chequen, aquí hay células gigantes, ¿no? Células gigantes como las que luego vemos en otros tumores, como por ejemplo, ¿en qué tumores también los vemos? Naturalmente en los glioblastomas de células gigantes, pero pensemos en neoplasias de niños que de alto grado que pueden tener células gigantes. ¿De casualidad alguno de ustedes se acuerda de estas neoplasias? Alfredo, ¿cuál? ¿El medulloblastoma anaplásico? No, fíjate que no, no. Sí, de hecho el nombre es anaplásico, es el de células grandes, pero fíjate que células grandes, no tan grandes. Estas yo diría, estas yo ya las llamaría como gigantes, ¿no? Así como que grandes, pero no tan grandes. Yo diría que más grandes que una célula en zanahoria, pero no tan grandes como una célula gigante como esta. Otra neoplasia de alto grado en pediatría. El radioide teratoide atípico sí, pero tampoco, sí, podría ser en el contexto teratoide. Exactamente, así es. Ahí puede que nos encontremos algo así. Pero bueno, la que yo estoy pensando es en estas nuevas entidades en pediatría hemisféricas circunscritas de alto grado, como las que tienen alteraciones del G34, del H3G34. Esas pueden tener alteraciones, células gigantes como es. Sería como mi diagnóstico diferencial completamente morfológico. Y bueno, la inmunohistoquímica nos ayuda y claro, por supuesto nos ayuda. Como ya les dije, yo la manera en que estoy abordando este caso es que me recuerda a un ependimoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no marcaría como para proteína ácida, perdón, como para antígeno de membrana epitelial de la manera usual. El OLIC2, fíjense que el OLIC2, este tumor con duplicación interna en tándem del B-Core, en general es negativo. Como pueden ver, algunas de estas células tienen inmunomarcación, a lo mejor como en un 10%, es decir, no es todo o nada, ¿no? Sino que puede que algunas tengan inmunomarcación. Esto nos haría dudar un poquito, pero siguiendo este ejercicio de diagnóstico diferencial, el ependimoma, ¿cómo marca con el OLIC2? El ependimoma es OLIC2 negativo. Entonces eso nos ayuda, bueno, digamos que eso es en general el perfil del ependimoma y aquí algunas marcan al OLIC2, está como difícil, ¿no? Pero bueno, algo que ayuda muchísimo, muchísimo es la inmunomarcación con BCOR, ¿no? Entonces eso afortunadamente hay anticuerpos y lo podemos determinar y la inmunomarcación es así, o sea, marca como un P53 sobreexpresado, ¿no les parece? O un H3K27 trimetilado, o sea, marca así intenso, tres cruces y de manera difusa. Pero recuerden que es sensible para esta neoplasia, pero no es específico. Y no es específico porque ya lo comenté que hay otras neoplasias que pueden también tener alteraciones en el B-Core y por lo tanto inmunomarcación para el B-Core. Entonces, yo me imagino que por eso la OMS no lo utiliza como un criterio esencial para el diagnóstico. Entonces, pero sin embargo, yo creo que integrando esta alteración, esta inmunohistoquímica del B-Core, nos ayuda muchísimo al diagnóstico. Por lo menos yo diría que yo sí lo diagnosticaría, ¿no? Y aquí la OMS pone expresión para NUN de igual manera variable, en marca muy similar al OLIC2, ¿no? Es decir, la mayor parte negativas y algunas con inmunoreacción desde una cruz a dos cruces, no marca intenso. Y chequen el antígeno de membrana epitelial, hay inmunomarcación, sí, pero fíjense cómo marca granular. Inclusive a mí me recuerda la inmunomarcación de la sinaptoficio de diagnóstico diferencial contra el ependimoma. El ependimoma marca en citoplasma y granular. Eso yo creo que para mí ya me haría descartar el ependimoma. Y miren, esta es los criterios diagnósticos de este tumor del sistema nervioso central con duplicación interna en tándem del B-Core, un tumor primario maligno del sistema nervioso central. Noten que no dice la OMS embrionario, ¿no? O sea, no dice con características embrionario, que tiene patrón de crecimiento sólido, con células uniformes, ovales y con una red capilar. Es decir, el criterio esencial es esencialmente su definición. O sea, es la misma definición que pone la OMS. Y además, obviamente, demostrar mediante biología molecular la duplicación interna del B-Core y pues obviamente eso hace el diagnóstico. Esto puede ser con una secuenciación Sanger muy simple, digamos, dirigida contra el B-Core.
Entonces, con eso se puede demostrar. O bien, si de plano, como que también la secuenciación Sanger está dudosa y nosotros seguimos pensando que seguramente este es la neoplasia, pues entonces hacer el perfil de metilación en donde ubique el grupo de esta neoplasia que nos diga se parece a este tumor, pues entonces sería el diagnóstico. Pero bueno, de una manera práctica, o sea, así como que en la vida diaria, rutinaria, ¿yo qué buscaría? Pues vería esta morfología que parezca un ependimoma. Radiológicamente no me empataría para un ependimoma. Con inmunistoquímica no me empataría con un ependimoma. Y el BECOR, pues para mí haría el diagnóstico. Entonces, si quieren, podríamos ponerlo. Imagínense que hacemos la inmuno, nos sale positiva. Si aplicamos de manera estricta estas definiciones de la OMS, no, pues no entraría. Entonces, si hiciéramos así estricto, diríamos neoplasia maligna de alto grado del sistema nervioso central con alteración del BCOR, eso sí podemos decir, con alteración del BCOR, NOS. Y abajo pondríamos que se hizo inmunohistoquímica, que fue positiva, que eso apoya muchísimo una alteración del BCOR y que por la edad, que es un niño de 5 años, es muy sugerente de una duplicación interna del BCOR. Yo así lo diagnosticaría. Ok, perfecto, muy bien. Y para terminar, este grupo de tumores embrionarios, está esta neoplasia, que es el tumor embrionario del sistema nervioso, un tumor embrionario del sistema nervioso NEC o NOS. Entonces, simplemente les voy a resumir esto. Este está como muy fácil. Mm, para mí, esto es un bote de basura. Es decir, cuando no tengamos así que digamos, doctor, vivimos en la pobreza, no tengo absolutamente nada, en fin, etcétera. El primer criterio es que sea un tumor morfológicamente embrionario. Así, ese es como mi sugerencia, que sea morfológicamente embrionario y que no hay nada, entonces pueden poner tumor embrionario del sistema nervioso central, NOS. Y en la nota pueden poner que a ustedes les parezca pues, no sé, un meduloepitelioma, o sea, un CRINET o un tumor embrionario con rosetas multiestratificadas, etcétera, ¿no? El que ustedes decidan, lo pueden poner en la nota. Pero siendo estrictos, pueden decir tumor embrionario NOS y ahora pensemos en una parte práctica. Pueden estar tranquilos porque las neurooncólogas pediatras, ellas con que le digamos que es embrionario, es suficiente. Y entonces van a decir, perfecto, y le van a dar la quimioterapia y si es posible la radioterapia. En ese momento estamos con los tumores embrionarios, a menos que se encuentre una alteración molecular que funja como un blanco terapéutico. Hasta este momento se abordan como tumores embrionarios y eso les puede dar a ustedes como tranquilidad. Sí. Y miren, este tumor que se origina en el sistema nervioso central con morfología e inmunofenotipo embrionario. Claro, el inmunofenotipo no es específico, puede ser muy variable, que carece de una alteración que lo clasifique. En este caso, sería NEC, como uno de los tumores embrionarios del sistema nervioso central definidos molecularmente. Esta definición aplica más para el NEC, ¿no? No para el NOS. Entonces, fíjense en dónde estamos parados con esta neoplasia. En esta neoplasia, a pesar de los perfiles de metilación, siguen habiendo tumores embrionarios que no empatan para ningún grupo molecular. Entonces, hay todavía un grupo de tumores embrionarios que no están clasificados. En ese sentido, son NEC, y estos comentarios se hacen para el NEC, ¿no? Entonces, en nada de ellos, y en realidad son como que hagan de cuenta los que quedan, digamos, ¿no? No voy a hacer muchos comentarios. No se han reportado factores de riesgo o no se han documentado, pues no, o sea, como que hasta es como medio ocioso porque pues no, o sea, son como que los que quedaron. Volviendo al ejemplo de los humanos y de los experimentos extraterrestres. Imagínense que de repente se quieren ultra mega clasificar estos seres humanos y de repente ya quedan muy poquitos seres humanos que ya con características muy particulares que no se pudieron clasificar, que dicen, no, pues sí son humanos, pero pues no encuentro algo en especial en ellos, ¿no? Son muy parecidos a otros. Entonces, pues es algo muy similar.
Patogénesis, pues no se conoce, ¿no? Obviamente, pues no los conocemos, pues no se conoce la patogénesis, ¿no? Radiológicamente sí me gustaría como subrayar algo. Vean nuevamente esta resonancia magnética. Este es un tumor embrionario NEC. Que vean, es una neoplasia. ¿Qué nos llama la atención de esta neoplasia? Que es circunscrita, ¿no les parece? Y miren, aquí tiene un componente sólido quístico. Naturalmente podríamos pensar desde el punto de vista radiológico, podremos pensar en un ependimoma supratentorial extraventricular, me parece una muy buena opción, pero recordemos que en pediatría, los tumores circunscritos en pediatría supratentoriales, como este, son de alto grado hasta no demostrar lo contrario. Sí, ¿no? Entonces, eso es algo como muy, muy importante. Y en este espectro están los de alto grado circunscritos de tipo pediátrico o tumores embrionarios. ¿Qué otras características de alto grado nos harían pensar? Es que generalmente tienen desviación de la línea media. Noten aquí la compresión del ventrículo del asta lateral y vean aquí hay una zona hipointensa en la sustancia blanca, que muy probablemente es edema, ¿no? Entonces, estas lesiones circunscritas en pediatría son de alto grado hasta no demostrar lo contrario y en general entran los tumores embrionarios en este paquetito. Y pues miren, morfológicamente, pues ¿qué vamos a ver? Pues una neoplasia embrionaria, ¿no? Pues miren, chequen aquí esta neoplasia, en esta fotomicrografía se ve un manto de células neoplásicas ovoideas con citoplasma escaso, núcleos de cromatina compacta predominantemente e hipercromática. Y aquí en este campo vemos necrosis, entonces es un tumor que no tiene una diferenciación en particular y que pues es embrionaria, ¿no? Es creo que muy simple. En otras palabras, si los ven y les recuerda un meduloblastoma, pues es embrionario, ¿no? Así, la inmunomarcación, pues la verdad también no se los... le pongo aquí está escrito lo que dice la OMS, pero en mi opinión puede marcar pues lo que sea, ¿no? O sea, no hay un perfil de inmunomarcación en particular. Y en el diagnóstico molecular, pues miren, aquí es en donde me detengo un poco. Hay algunos ejemplos con fusiones genéticas raras, como por ejemplo BRDA4 con fusión CREP o fusión MIO5A con NTRK fusionado, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, ¿esto será suficiente como para que tenga esas implicaciones? En ese sentido, este grupo de tumores, noten el grupo de tumores del que estamos hablando. Estamos hablando de uno en quién sabe cuántos millones. Para que podamos tener datos epidemiológicos de que estén asociadas a mejor sobrevidas o resistencia a tratamiento, necesitaríamos tener una N muy robusta, de una N que les gusta, unos 500 casos, por lo menos, para poderlo demostrarlo. Para juntar esos casos, van a pasar décadas porque son números muy pequeñitos de estos tumores, ¿no? Entonces, es por eso que yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos casos es informarlos como reporte de caso. O sea, encontró un tumor embrionario que es NEC, tiene esta alteración molecular, le doy seguimiento, reporto su sobrevida, reporto cuidadosamente la quimioterapia, el tratamiento que se dio y lo subo a los me refiero, lo publico, me refiero. ¿Y esto para qué? Para que en décadas posteriores, cuando se junten más, se tenga información. Y miren, esta me gusta mucho, creo que esto es lo que más me gusta de este perfil de variación en el número de copias, o SNPs como es en inglés, porque esta es como que la gráfica que da el perfil de metilación, ¿no? Entonces dicen, aquí está el perfil de metilación. Y pues en esta línea se representan los cromosomas y acá pues el número de copias, la variación en el número de copias. En el color verde están representadas las ganancias y en el color rojo están representadas las pérdidas. En mi opinión es como una especie de como de SIG
que hacen, como se hace en biología molecular, ¿no? Entonces aquí están en verde las ganancias y aquí en rojo están las pérdidas, ¿no? De los cromosomas en algún cromosoma en particular. Entonces noten aquí cómo este perfil de metilación es monótono, o sea, da la impresión como si no tuviera ninguna alteración, o sea, como que se ve un tumor embrionario sin alteraciones moleculares, por lo menos da esa alteración, a diferencia de otros tumores que pueden tener ganancias o pérdidas, por ejemplo, en el cromosoma, no sé, 22, imagínense aquí, ¿no? Entonces, en este caso es así lineal este perfil de metilación. En este caso, insisto, se clasificaría como NEC, ¿no? Como NEC. En la vida normal de la mayor parte de los patólogos del mundo, o sea, porque no creo que nuestra circunstancia es única y que somos unos pobretones, ¿no? O sea, hay diferencias económicas en el mundo, ¿no? Entonces, lo que publica la OMS es para un mundo selecto, o sea, para los quienes cuentan con la herramienta. Y ese grupo son contados en el mundo, nada más, ¿no? La mayor parte somos quienes no lo contamos, ¿no? Este, pero pequeño paréntesis, en nuestro hospital, aquí, acaba de llegar un secuenciador Illumina, si no estoy equivocado. Y entonces ya empezaron ahorita como que los dimes y diretes de que quién se quiere apoderar de ese secuenciador. Entonces estamos entre los investigadores y entre los que somos operativos, ¿no? Pero al parecer se compró con el objetivo asistencial, ¿eh? O sea, al parecer. Entonces, en nuestro hospital, pues ya lo tenemos. Pero bueno, en la mayor parte del mundo o en la mayor parte de México, pues no se tiene, ¿no? Obviamente, ¿no? Y claro, también tomen en cuenta estas neoplasias. Estas neoplasias son de terceros niveles, ¿no? De terceros niveles, ya sea institucional IMSS o de cualquier otra institución y de manera privada también. De manera privada, digamos que aquí el consejo para los neurocirujanos es que si van a operar de manera privada, que sea en un hospital que cuente con esta tecnología que ningún privado lo tiene, ninguno, ni el ABC. Pero por lo menos que sí lo refieran con quien lo tenemos, ¿no? O sea, aquí o de manera privada, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, pues muy bien. El pronóstico, pues ya lo comenté, no tenemos ni idea, ¿no? O sea, no lo sabemos. Entonces, ¿con qué concluyo este NEC? NEC es si tenemos la tecnología y nos sale ese perfil de metilación lineal, entonces NEC, o que hay alguna alteración molecular nueva que no sabemos, que no empata con ninguno. O bien es embrionario, no tenemos la tecnología o tenemos la inmuno y no nos salió como muy bien, no lo logramos documentar, podemos diagnosticarlo. E insisto, tranquilamente, ustedes pueden diagnosticar tumor embrionario del sistema nervioso central, NOS, así tranquilamente. Con eso ya ayudaron mucho a las oncólogas pediatras, muchísimo, muchísimo. Ok, perfecto, muy bien, pues con esto terminamos. Y miren, terminamos con puntualidad inglesa. Yo pensaba que iba a terminar como en 15 minutos porque hay muy poca información de estos casos. Pero bueno, pues con esto terminamos. Y en el 1 de octubre, detrás de pantalla, vamos vamos a continuar la siguiente semana con tumores mixtos glioneuronales. Así que bueno, pues hoy, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, nos vemos, Adrián. Que estén muy Nos bien. vemos. Adiós, 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 Tania.